Bienvenidos a El Debate, un periódico que os quiere dar las gracias por acudir a nuestra redacción y sobre todo recordaros que tanto como españoles como catalanes siempre seréis bienvenidos en Madrid y especialmente en esta redacción. Tenemos con nosotros hoy a Alejo Vidal Cuadras. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. A Pau Guix. Hola, buenas tardes. José Rosiñol. Hola. Y Pilar Castellanos, muchas gracias de verdad por estar. Lo primero que os quería preguntar, así una apuesta en común rápida, es ¿qué supone ser español, sentirse español, porque todos los catalanes son españoles, pero qué supone sentirse español en Cataluña? Empezamos si quieres para abajo. Bueno, sentirse no sería un problema. Manifestarse sí es un problema, porque si el sentimiento queda en lo recóndito de tu alma, pues no trasciende. Pero si en Cataluña hoy una persona pues no está, digamos, sometida a la tiranía del pensamiento único nacionalista y manifiesta pues su oposición a esta tiranía y pide que se respete la ley, que se respete la Constitución, que se reconozcan los derechos lingüísticos de los padres en las escuelas, inmediatamente su vida se transforma en un infierno. Es decir, si es un empresario, por supuesto no tendrá contratos con la administración, e incluso en su propia actividad encontrará dificultades porque otros empresarios o sus clientes recibirán indicaciones de que este es un apestado. Si es un profesional liberal, pues lo mismo, su despacho empezará a perder clientes. Si son unos padres que quieren escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, pues serán objeto de discriminación, de señalamiento, de acoso. Por tanto, ya te digo, o sea, sentirse español hoy en Cataluña, si es en secreto, pero si se manifiesta, la vida de esta persona inmediatamente se puede transformar en un verdadero infierno. Todos tenéis en común que habéis vivido, nacido en Cataluña y que sin embargo habéis tomado la decisión de veniros a vivir a Madrid. ¿Cómo fue esa decisión, Pilar? Bueno, mi decisión no es heroica, mi decisión fue por cuestiones laborales. Entonces hace ya años que llevo viviendo fuera de Barcelona, aunque evidentemente ningún barcelonés deja de ser de Barcelona, ningún catalán deja de ser catalana porque no vivo allí. Mis padres seguían viviendo allí, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos son catalanes. Entonces la decisión no ha tenido nada que ver con el procés, pero sí que me alegro tanto de estar aquí, porque cuando veo a mi familia esas navidades, cuando voy allí, y oye, no hables de esto con el tío, que sus hijos son separatistas, y si no, los niños no vienen. Oye, ten cuidado. O sea, van con pies de plomo constantemente. Yo voy aquí por la calle, y ostras, esa libertad, a mí me envidia mi familia, tanto de un lado como de otro, porque el procés ha hecho daño, el separatismo, el nacionalismo y el independentismo ha hecho daño tanto a los que se sienten españoles como a los que están engañados y luchan por ese país prometido que no existe ni va a existir nunca. Entonces ha hecho daño a los dos lados y yo aquí, la verdad, me siento libre, me siento feliz. Precisamente, Pau, leía el otro día un artículo que titulabas «Catalanismo es nacionalismo siempre y nacionalismo es totalitarismo, supremacismo y xenofobia». Bueno, efectivamente, cualquier movimiento nacionalista es de corte totalitario y se ha quedado demostrado en la historia de Europa, es decir, en la historia del mundo del siglo XX. Pero la verdad es que, al hilo de lo que decían tanto Alejo como Pilar, Cataluña tenemos un problema muy grave que se resume en lo que ha explicado Alejo, en lo que es la expulsión de la tribu. Es decir, el que se opone frontalmente al nacionalismo es expulsado de la tribu con todo lo que ello comporta, que lo ha explicado muy bien Alejo. Y además, en según qué trabajos, además también puede comportar hasta la muerte civil, ¿no? El tema de la libertad, que decía Pilar que siente aquí, en Cataluña tú no la puedes sentir, porque es que en Cataluña los que nos hemos opuesto, a los que nos han expulsado de la tribu, nos han obligado además o nos han hecho vivir en un apartheid económico, social, lingüístico y cultural. Los que no pensamos como ellos nos condenan a ese apartheid. Es muy complejo vivir en Cataluña porque es que realmente el nacionalismo es reaccionario de corte totalitario
y se ven todas las decisiones que toman y en cómo las aplican y en que para ellos la ley no existe. La última cosa que te digo, el ejemplo más claro, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo del 25%. Ya Conseller ya ha dicho, no, hay que mantener el modelo lingüístico a las escuelas. Aquí no se va a aplicar la ley ni las sentencias judiciales. ¿Eso es democracia? No, eso es dictadura, que es lo que hay en Cataluña. José Rosiñol, a nivel personal, ¿qué te ha supuesto salir de Cataluña? ¿Cómo te sentías viviendo en Cataluña y manifestando, por supuesto, además como expresidente de Sociedad Civil Catalana, bueno, tus ideas? Yo antes de hablar de ser presidente de Sociedad Civil Catalana, es una anécdota en mi vida, ¿sabes? Yo siempre lo vi como una misión. Haces tu misión, lo dejas y te apartas. Yo nunca he querido estar en política, me ofrecieron estar en política y dije que no. Con lo cual yo hablo como persona. Sabia decisión. Sí, es que yo no me veía, bueno, Alejo, que no vamos a explicar, pero sí que, permíteme, te responderé, pero quiero decir otra cosa. Quiero decirte una visión desde el punto de vista de ciudadano normal, que es lo que soy. En el año 99, 98-99, disculpa, porque hace mucho tiempo, en un trabajo donde yo estaba, pues los compañeros de trabajo empezaron a recoger firmas a favor de la selección de fútbol catalana, y me lo pidieron a mí. Y dice, toma, firma. Dije, no, eso ya me estigmatizó, me puso realmente en el disparadero de que ya no era de los suyos. Es decir, la presión social, la muerte civil, la espiral de silencio no es únicamente a las personas que hemos tenido este grado de locura de expresarnos libremente a nivel mediático, sino es la presión constante en las empresas. Recuerdo que dos años antes de meterme en el lío de Sociedad Civil Catalana, en mi empresa, una empresa que yo trabajaba, que por cierto, no diré cuál es porque no quiero meterle lío a nadie, sufrí moving durante 4 o 5 meses seguidos, o sea, yo soy un tipo más de lo que parezco y lo soporté por salir públicamente. Pues antes de salir públicamente, recuerdo que estaban la cadena estas, ¿te acuerdas? Que hacían las manifestaciones, las cadenas, del 11 de septiembre, pues iban a decir, ¿tú en qué tramo vas? Digo, no, perdona, yo no voy en ningún tramo, es que ese día tengo que bañar a mi gato y no pienso ir. Ya estaba señalizado. ¿Qué tipo de moving sufrías? No, eso no, es muy personal, no pienso decirlo. Pero esa muerte civil existe. Entonces, cuando eres presidente de Sociedad Civil Catalana, que somos cargos que no remunerados, somos gente normal de la calle, somos trabajadores, empresarios, lo que sea, yo recuerdo que una vez me llamaron de la oficinita que teníamos allí en Sociedad Civil Catalana, me dice, oye Pepe, que los mozos quieren hablar contigo. Entonces yo pensé, ya está, ya me cogen, me llaman por eso. Y entonces me dijeron, no, es que usted es uno de los 20 posibles objetivos que pueden ir a por usted. Me tuvieron que poner escolta. Y entonces en febrero de 2019, que ya había dejado Sociedad Civil Catalana de la presidencia, iba por el metro con mi mujer y un indepe de esto se me encaró físicamente. Son muy cobardes también, tampoco, no, de esto. Entonces dije, se ha acabado, yo ya no puedo más. Y tomé la decisión de venir a Madrid, que creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pau, además... ¿Dejas que comente una cosa? Por supuesto, claro, es un adelante. Ejemplo. Fuimos en el año 18 con Pepe Rosiñol, con Sergio Fidalgo, con Jordi Cañas y yo, fuimos los 4 a Gerona Ciudad a presentar el libro de Sergio Fidalgo y mi libro, que hablan de nacionalismo, ¿no? Para hacer una presentación de un libro en Cataluña, tuvimos que tener a 4 mozos vigilando que no nos pasara nada. O sea, ¿esto es libertad? Ir a presentar un libro y tener que llevar una escolta de 4 mozos de 4 mozos de escuadra para que no nos hagan nada en Gerona Ciudad. Es decir, es que esto... Hombre, desde luego es una pena. Ya. Eso en Madrid no ocurre. No, para nada. O un 11 de septiembre, un 11 de septiembre, yo salir de mi casa y acabar con 6 mozos alrededor mío. Por el hecho de salir, ¿sabes? Es que esto no tiene ningún sentido, pero a mí no me preocupa las personas que han dado el paso, digamos, el mediático, porque es nuestro problema. Yo siempre he llorado los sitios, que siempre es lo mejor. Es la gente que no, es la gente que se sufre la presión. Es mi amiga que es profesora de un colegio. Dice, estoy harta de que me presionen para que sea un comisario político. O sea, esto es el problema, ¿no? No es el problema, Alejo, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, o el acto de la universidad. Sí, por ejemplo. De todas formas, daos cuenta de que el hecho de que permanentemente exista esta tensión y que el nacionalismo tenga que ser impuesto sobre la base de este despliegue de recursos económicos, de presión social, de incluso persecución a los que no comulgan con la doctrina oficial,
revela por su parte una gran debilidad. Sí, sí. Porque aquello que tiene que ser impuesto por la fuerza, estratégicamente, es obvio que carece de capacidad de convicción o de arrastre espontáneo. es como Es el decir, idioma, Alejo. Si, por ejemplo, no ejercieran esa presión, si no existiera no hubieran creado este clima irrespirable, si no acosasen a aquellos que no comulgan con sus ideas, si dejasen que fluyera espontáneamente el dinamismo de la sociedad catalana, el procés desaparecería. Sí, sí. Desaparecería. Solo se mantiene artificialmente por esa presión, con esos millones y con millones de dinero, euros claro. que gastan. TV3 todo el día martilleando los cerebros de los pobres catalanes indefensos, ¿no? Pero si la administración, si la Generalitat, ya no digo que solo que fuera neutral, que pasase a ser neutral, el procés se diluiría como un azucarillo, duraría meses, o sea, se diluiría. ¿Eso qué revela? Que en el fondo son de una gran debilidad. Yo quiero decir, y muy rápido el apunte, es que realmente por eso es fundamental desalojarlos de la Generalitat democráticamente. En el momento que no tengan en su mano 30.000 millones de euros de dinero público al año, se ha acabado. Aparte de estar en la Generalitat, además están en ayuntamientos muy importantes, como por ejemplo en Barcelona está Colau, que es más de Podemos, pero que al final siempre comparte un poco el ideario independentista. Le quería preguntar a Pau, porque Pau ha trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo es trabajar en una empresa además pública? Bueno, yo estaba en aquel momento representando a un partido que estaba dentro de la Constitución, que era Ciudadanos. Evidentemente, me acuerdo, la entrada en el ayuntamiento, incluso los funcionarios te miraban con un recelo espantoso y pensaban que, bueno, o sea, es como si acabaran de aterrizar unos extraterrestres, ¿no? Y que van a hacernos estos, y que nos van a pedir, y que nos van a molestar. Y estaban preocupadísimos también, que yo personalmente en mi caso lo hice, no todo el mundo lo hizo, fue empezar a exigir todo en bilingüe en el ayuntamiento, y esto les horrorizaba, porque bueno, ya habéis visto o sea, qué idea tiene Colau de bilingüismo. Quien quiera educar a sus hijos en bilingüe o en español, a la privada, no a la pública. A la pública solo para el catalán. O sea, tú como español que vive en Cataluña, pagas impuestos en Cataluña y tiene a sus hijos en Cataluña, no puedes coger que sus hijos estudien en español. Según una señora Colau, que es de izquierdas, se tienen que ir a la privada. Entonces, pero todo esto en el ayuntamiento se extendió. Ya venía de una época larga, de muchos años de PSC, de 4 años de Convergencia y luego los 4 años de Colau más mandato actual, ¿no? Pero que ha venido a ser el mismo perro con diferente collar, porque siempre el procés y la imposición del catalán es lo que ha estado al frente de, no las políticas sociales, no el dar un servicio a los ciudadanos, no el crear una cultura libre que ayude a la gente a disfrutar de la vida y a pensar por sí mismos, no, todo está dirigido, como decía Alejo, ¿no?, a esta presión para que pienses como ellos quieren que pienses y que lo hagas en catalán. Claro. No, a lo que dice el de la presión social y de que dejes de ser un individuo, en Cataluña no se puede pensar de forma individual. Mira, yo llevo, si te fijas, así sería una pilar. Yo en Cataluña me siento con mis zapatos amarillos y me estoy significando. O sea, aquí en Madrid voy con zapatos amarillos y mira, oye, le gusta el amarillo y puede pensar que atrevida. Pero en Cataluña me significo con algo, con una masa, soy aceptada por el grupo. Si voy así, soy otra pilar. Es decir, constantemente en Cataluña te está significando. Si entregas tu tarjeta de visita y está en castellano, ya te sitúan en un... o sea, constantemente. O si hablas. Pero me refiero a que en los pequeños detalles, no hace falta que hagas grandes manifestaciones. Poquito, o sea, no hace falta que pongas una bandera en el balcón. Es una lluvia fina que va calando y entonces, bueno, mucha gente, la gente no tiene por qué ser héroe y piensa, oye, para que si mis hijos sean aceptados, para que no los señalen, no quiero que sufran por mi culpa, no quiero que les estigmaticen. Entonces, poquito a poco, esa espiral de silencio que Pepe habla,
pues la verdad que costó muchísimo, cuando nos dicen, ¿por qué no dijisteis antes algo? Aquí, desde aquí no sabíamos. Primero, no creo que allí estuviéramos tan callados, sobre todo cuando desde el gobierno central notas que te abandonan completamente cuando dices, oye, que mis hijos no pueden escolarizarse en castellano. Dicen, es mentira porque no querían aceptarlo porque estaban pactando ellos esa ley de educación. Entonces, es una impotencia absoluta. Hay un tema que habéis sacado en varias ocasiones, ahora mismo te doy la palabra, Alejo, y es precisamente los niños, ¿no? Al final son los más vulnerables, son los que más perjudicados se ven por esto y se tienen que enfrentar no solamente a la imposición del catalán en las escuelas, sino a otro tipo de adoctrinamiento. Me gustaría que me dieseis vuestra opinión de ello. Alejo. Bueno, por supuesto, como decía antes, el mantener vivo un proceso que es irracional y que es objetivamente y demostradamente contrario a los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos, porque el procés, lo que lleva existiendo, ha provocado fuga de capitales, fuga de talento, empobrecimiento general de la sociedad catalana, tanto materialmente como culturalmente. Barcelona, que era una de las ciudades más dinámicas, más atractivas, más innovadoras de Europa, donde gente de todos los países iban allí pues, a vivir ese ambiente de libertad, de creatividad, se ha transformado. Lo siento decirlo, porque yo nací en Barcelona, mi padre, mi abuelo, se ha transformado en un poblacho invivible, donde no solo hay un clima social opresivo y una pobreza donde ha desaparecido el pluralismo, sino que además se ha vuelto una ciudad insegura. Se ha vuelto una ciudad insegura. Cuando yo estudiaba en la universidad o después, yo iba por cualquier barrio de Barcelona tranquilísimo, incluso los barrios canalla, ¿no? Sí. Ibas tranquilísimo, pero tranquilísimo. Hoy día, bueno, la gente te cuenta que hay sitios donde no va. Entonces, por eso te digo que esto solo se puede sostener. Una cosa que está contraria a la razón y al interés y al bienestar de la gente, solo se puede mantener con una tremenda presión, y no solo presión, sino opresión de las personas. Y la opresión a los niños... Yo en esto, fíjate... Bueno, las escuelas son centros de adoctrinamiento. Es de lo que me gustaría que... claro, hablamos del procés, Uy, es y hay que acordarse del programa 2000 de Jordi Pujol. Es que esto arranca en el año 91, en el cual era mucho más joven que ahora, podéis imaginar. Apareció publicado en ABC, el periódico de Cataluña, El País, es decir, con tres sesgos ideológicos totalmente distintos, el programa 2000. Y se basa... Lo dirigió, lo coordinó Baltasar Porcel. Sí, señor. Pero fíjate, y lo que pasó, lo que ponían en ese programa 2000 es lo que está ocurriendo. ¿Cuántos profesores marcharon? Claro, control de los medios de comunicación, control de la educación, que eso suponía, y de los medios de comunicación. La Muraneta. Y de los medios de comunicación. Sí. Y todo esto era un programa que se ha ido ejecutando, y de aquellos polvos estos lodos. Pero oiga, si yo, que no soy nadie, lo leí, ¿el gobierno de España lo leyó o no? Que se llama un programa de ingeniería social, sí, claro. Catalanizar. Claro, de libro. Y los niños están sometidos a eso. Mira, en Sociedad Civil Catalana hicimos una encuesta que nos decía que el 76% de los profesores o votaban a la CUP, a Esquerra Republicana, a Junts pel Cat. ¿Y eso es casualidad cuando una sociedad no está así? ¿Creéis que es casual todo esto? ¿Habéis sufrido el adoctrinamiento en las escuelas en vuestro entorno, digamos, o con vuestros hijos? Yo he tenido hijos que los he escolarizado allí. Tengo un chaval y gemelas. Y bueno, si puedo hablar de algo particular, o sea, una experiencia personal, las gemelas pues son de final de año, entonces empezaron en el colegio, en un colegio público que se llama Escola Auró, una escuela de estas que empezaron muy pronto con el tema del adoctrinamiento y el catalanizar a los niños, con los policías casi de
de patio, ya existían hace años, esto no es nada nuevo, o sea, no se Parla está discutiendo. català, nen, parla Sí, català. parlan català, juguen català, pero esto de jugar tiene idioma, o sea, que era algo, y entonces, bueno, las gemelas empezaron con 2 añitos el cole, y una de ellas era más dependiente de la otra, entonces empezó a involucionar, no quería hablar, pero ¿qué le pasa a Claudia? O sea, he dicho el nombre, Claudia, lo siento, perdona, y entonces, bueno, pues te preocupa como madre, ¿qué cambio ha habido en su vida? Evidentemente el único cambio era que había empezado el colegio. Entonces lo hablo con el pediatra, por cierto, un primo tuyo, era el pediatra, y entonces me dice, mira, habla con la tutora, con la profesora, y dile que intente que la niña sufra el menos cambio posible respecto a lo que ella vive en casa. Entonces el cambio más evidente era el idioma. La lengua materna mía es el castellano, yo le hablo a mis hijos en castellano, podía hablarle en inglés o en francés, también en catalán, pero les hablo en castellano. Y entonces en el colegio solo se hablaba catalán, como él dice, hasta jugar en catalán. Y entonces le comenté a la tutora, mira, si pudieras que esta transición fuera menos traumática y te pudieras dirigir a ella en castellano. Y dijo, mira, lo siento, ya puede venir aquí el rey a pedirme que le hable yo a tu hija en castellano. O sea, que priorizó su intención Pero no solo de que por los el niños suyo hablen personal, catalán. sino que hay una ordenanza, una normativa que ella no se puede arriesgar, porque arriesga su puesto de trabajo, arriesga su continuidad, arriesga que sea señalada. Y entonces, claro, antes de arriesgar la suya, pues oye, pues mi hija le da igual, no es que le da igual, tampoco es eso, pero se prioriza, por supuesto. Es que al final esto lo que favorece es que los propios niños, cuando luego salgan a lo mejor a trabajar en el resto de España o internacionalmente, tengan algunos fallos, al menos gramaticales, sobre el español. Al respecto, no voy a decir que yo el otro día, hace no mucho tiempo de esto, hablando con el presidente de una gran organización empresarial, que no voy a decir porque no hace falta. Me explicaba, dice, mira, hemos contratado a una chica joven, 25 años, abogada, excelente, con toda su formación, unos informes en inglés brutales, y en castellano, español, un desastre, la tuvieron que despedir. ¿Por qué? Porque quieren hacer esa frontera lingüística. Y fíjate, hace 5 años, más o menos, en La Vanguardia se lo he publicado una anécdota del problema de la inmersión lingüística en Cataluña. Tona es una población al lado de Vic. Sociolingüísticamente es casi 100% en catalán. En una escuela pública el CLOS se dio cuenta que las competencias lingüísticas en español eran prácticamente nulas, con 2 horas a la semana. Decidieron poner una tercera hora de otra asignatura para que aprendiesen mejor el español. ¿Sabéis cuál escogieron? Gimnasia. Digo, podían coger mimo ya, directamente. Se puede jugar en catalán, se puede hacer gimnasia en catalán. La lógica es aplastante. Pau además, ahora te doy ahora mismo la palabra, cuando se vive en Vic, ¿se nota aún más presión que, por ejemplo, en ciudades como en Barcelona? Hombre, evidentemente, cuando sales del área metropolitana, o sea, vas a territorio comanche. Es decir, hay zonas donde el Estado prácticamente ha desaparecido, las instituciones del Estado parece que no existan, solo queda el buzón de correos y el estanco, no queda nada más que te remita al Estado. Y cuando te vas a estos sitios, la presión es muy alta, hay banderas por todas partes, hay lazos por todas partes. Afortunadamente también están las brigadas de limpieza, que me gustaría recordarlos ahora, porque han hecho una labor social impagable, retirando todos aquellos símbolos que contaminan el espacio de manera ideológica, claro, es decir, porque es de todos, lo contaminan con la connivencia de los ayuntamientos, y no solo con la connivencia, sino también pagando los ayuntamientos, que lo tienen en los mástiles municipales, la bandera separatista. Entonces, en estos espacios, en estos pueblos o en estas regiones más apartadas de la área metropolitana, allí la gente sí que prácticamente no abre la boca, como decía Alejo, porque aquello es realmente la tribu, y allí el que se opone a esto es señalado muy directamente. Además da la sensación de que hace unos años había mucha permisividad, pero cada vez como que les importa menos. Ahora ya en todos sitios, en cualquier sitio público, aunque antes también se daba, ahora se da con más frecuencia. Cada vez vamos a peor. Se han dado un golpe de Estado. Impunidad. O sea, quiero decirte que ya han perdido la vergüenza. Mira, impunidad absoluta. Te voy a poner un pequeñísimo ejemplo de una vivencia. Una noche que salí con los amigos de las brigadas de limpieza, con una de las brigadas,
estuvimos quitando porquería pues, de varios sitios. Y fuimos a un pequeño pueblo que está justo en la frontera entre la provincia de Gerona y la provincia de Barcelona, y había una estelada en un mástil municipal. Quitamos todo, no apareció la policía municipal, pero cuando se fue a quitar esa estelada, entonces apareció la policía municipal. ¿Por qué apareció? Porque el ayuntamiento tenía una cámara enfocando esa rotonda para controlar la estelada. Entonces, sí, parece alucinante. Vinieron dos agentes de la policía municipal. Y entonces nosotros éramos 12 personas. Y pues nos pusimos a hablar con ellos y dijimos, pero a ver, no, usted tiene que devolver esta bandera, esto y lo otro. La persona que la quitó le dijo, te la tengo que devolver, pero el Estado no importa, ¿no? Sacó un cúter del bolsillo, la rajó y se la dio 8 harapos, ¿no? Y entonces le dijimos, pero a ver, digo, usted sabe que hay una ley de banderas, que esto es ilegal, que esté en un mástil municipal, pero que esto ustedes dentro no tienen que tocar. Digo, pero a ver, digo, usted como policía municipal, le pregunté yo, digo, usted no tiene que defender o no ha jurado defender la Constitución y el Estatuto y la ley. Se están saltando la ley. ¿Y sabe qué me respondió? Me respondió, yo la única cosa que hago es defender mi sueldo. ¿Cómo vamos a acabar con el monstruo, con el leviatán nacionalista? Sí. Es casi imposible. Es casi imposible. A mí me gustaría, si contaseis alguna experiencia que haya sido especialmente dura para vosotros respecto al nacionalismo cuando vivíais en Cataluña y cómo os hizo no solamente sentir, sino cómo afectó a vuestra vivencia allí. Yo recuerdo el momento, digamos, de mayor dureza, como dices tú, fue un 11 de septiembre del año 1995. Yo era presidente del PP de Cataluña en esa época y todavía en esa época, hace de esto 26 años, éramos tan ingenuos que participábamos en la ceremonia de la oferta floral al monumento a Rafael de Casanova. Todavía, fíjate tú, si éramos todavía ingenuos. Y los distintos partidos, entidades, pues ponían una ofrenda de flores ante el monumento a Casanova, ¿no? Entonces, bueno, el Partido Popular pues, opositó y había una turba de juventudes de Esquerra y de Maulets y toda esta chusma que estaban detrás de un cordón de Mossos de Escuadra, pero habían puesto el cordón de tal forma que los tenías a 3 metros. Entonces empezaron a tirar cosas, pues huevos, lo que fuera. Pero cuidado, en un cierto momento empezaron a tirar tornillos con tirachinas de reglamento. Madre mía. Que eso es algo que han repetido además en Entonces las inmediatamente manifestaciones. vinieron 6 mozos y se pusieron 3 y 3 a mi lado con el escudo así. Y entonces yo oía repiquetear los tornillos contra el escudo. Yo pensaba, bueno, entonces un tornillo pasó entre 2 escudos y me dio aquí en el lóbulo de la oreja. Fue como una quemadura, empezó a sangrar. Entonces yo cogí el pañuelo y tal. Entonces ya me llevaron hacia el coche, ¿no? Claro, porque aquello se estaba poniendo. Te estoy hablando del año 95, ¿eh? O sea que la cosa viene de muy lejos. Sí. Entonces fui hacia el coche, allí estaba el coche que me esperaba, con un chico que llevaba el coche del partido, y yo, por cierto, curiosamente, iba con Jorge Trías Sagría, que era diputado en Madrid por el PP. Nos metimos los dos en el coche y los mozos se fueron. Se fueron. Y entonces nos quedamos dentro del coche, con el chico que llevaba el coche, Jorge y yo, dentro del coche, rodeados de la turba esta que empezó a dar patadas al coche, a sacudir el coche. Y entonces yo me acordé de una escena que había visto en la televisión, no sé si la recordaréis vosotros, de un linchamiento de 2 policías, digamos, de paisano en el Ulster. Sí, me acuerdo de esto, sí. En el Ulster, Los sacaron que de ahí, ¿sí? los sacan del de esto y los matan. Entonces yo tenía la boca como un estropajo, lo confieso, o sea, se me secó la boca, me acuerdo que era como un estropajo. Y entonces el chofer nos salvó la vida, porque lo que hizo, un chico que tenía 20 y pocos años, tuvo la serenidad, porque otro se hubiera aterrado y tal, tuvo la serenidad de poner primera
avanzaba un palmo, avanzaba otro palmo, avanzaba otro palmo, que no atropellaba a nadie, Pero sí pero iba avanzando. les hacía apartarse. Conseguía, sí. Y cuando vio un hueco, ¡chac!, se subió a la acera, ¡zip!, salimos. Bueno, yo te confieso que este día pensé que no salía de allí. Y te estoy hablando del año 95. Entonces, claro, todo lo que ha venido después, algunos ya lo veníamos anunciando. Y se nos llamaba catastrofistas, agoreros, aguafiestas, ¿no? Sí, sí. Exagerados. Bueno, pues no será porque no lo avisásemos que esto vendría. Y acabó en el famoso golpe de Puigdemont. Sí, muchos, de hecho, que no estaban ni mucho menos a favor de hace, como tú dices, en el 90 y tantos, decían, calla, pero es que así Cataluña recibe más. O sea, a mí, gente de la familia que no es separatista, o sea, era una forma, sin darse cuenta que esto era una perversión, pero pensaban, bueno, pero es que así Cataluña, Sí. Ese chantaje justificaban el ¿Sabes qué pasa? chantaje. Que cualquiera que es demócrata entiende que la violencia, o sea, no es aplicable para exigir o para negociar algo. En cambio, los que son totalitarios entienden que la violencia es su modus operandi y es la manera de conseguir Justifican las cosas. cualquier De todas formas, os diré una cosa, esto está ya muy dicho, muy estudiado, y Pau lo ha escrito, yo también, y tú lo has dicho, o sea, que es una cosa sabida, pero hay que repetirla una y otra vez. El gran culpable de la situación en Cataluña no es el nacionalismo separatista, porque ellos son como son, Claro. y todos lo sabíamos, y el bicho lo engaña. Es que lo alimento. El gran culpable son los dos grandes partidos nacionales que a lo largo de décadas han permitido esto. Sí. Y no solo lo han permitido por omisión, sino que a veces lo han incentivado con sus políticas. Porque cuando tú tienes un enemigo mortal de la nación democrática, de la nación constitucional, del orden civil, tú tienes un enemigo interno mortal que quiere destruir la nación, pero claro, no destruir la nación identitaria, no, la nación como espacio de derechos, de libertades, de prosperidad, de seguridad, ¿no? Lo que quiere cualquier ser occidental, civilizado. Cuando tú tienes un enemigo interno mortal que quiere destruir esto, hombre, lo lógico es que los partidos de ámbito nacional reúnan fuerzas para oponerse a ese enemigo. Claro, No. una gran coalición. Se alían con ese enemigo para ir contra el otro, de manera Y van alternativa. debilitando el Estado. Y solo- Entonces, claro, de manera alternante. Entonces hemos llegado donde hemos llegado. Y fíjate que si no es porque el rey Felipe VI sale el día 3 de octubre, El golpe triunfa. porque, y que lo que dice Alejo, porque ni un partido ni otro hicieron nada en ese momento. Raquel, yo después si quieres os explico cómo gestamos la gran manifestación del 8 de octubre, que esto también tiene miga la cosa. Pero yo es que no quiero dejar pasar la ocasión para ejemplificar lo que es la violencia del separatista, ¿sabes? Y voy a explicar lo que nos pasó en la Universidad de Barcelona cuando nosotros somos, la sociedad civil catalana, somos gentes de mal. Hicimos algo muy revolucionario que es hacer un homenaje al Quijote, ¿sabes? Esto Fíjate. es algo inenarrable. Y pedimos a la Universidad de Barcelona una sala para hacer un homenaje. Vino un hispanista francés que no recuerdo el nombre, que es un hombre muy reputado en el tema de Quijote y Cervantes y tal, y íbamos a una charla cultural. Y las éramos 150 personas, así, ¿no? Sí. Era bastante. Y de repente, Era la aula magna, ¿verdad? el aula magna Sí, de, pues de eran, sí, 150, incluso más. 200 quizás. Sí, incluso Bueno, más. pues una aula magna con sus puertas de madera así nobles y tal. Empieza el acto, y pues muy divertido, muy chulo, muy entretenido, y de repente empezamos a escuchar golpes en las puertas, pero que estaban derribar las puertas de fuera. Voy a hablar con la responsable de la rectoría, y digo, oiga, pero ¿qué está pasando? Habían venido un CDR y que era una turba de no sé cuántas personas intentando derribar la puerta para entrar, y yo les decía, oiga, exijo que vengan los Mossos de Escuadra, porque como pase algo, le voy a responsabilidad al rector, porque el rector dijo que en la universidad no entraba ningún cuerpo de seguridad, como sabéis, el rector manda en estas cosas,
empezaron a porrarme a las puertas, habían 2 guardias de seguridad que los pobres hicieron lo que pudieron, habían 2 Mossos de Escuadra conmigo e intenté salir para hablar con el CDR, me dijo, usted no salga ni de broma. Tuvimos que hacer un cordón de salida, voluntarios nuestros, para intentar evacuar a la gente mayor, niños, para evacuarlo, y entre ellos, el CDR, había un señor llamado Ventanax, un terrorista de Terra Lliure, condenado por terrorismo, y haciendo así, pim pam pum, que no quede ni un. O sea, nosotros los que organizamos actos salimos los últimos, dije, estamos en una sociedad enferma. Sí, por cierto, absolutamente es enferma. lo que les cantan todos estos que van en la autónoma a acosar a los de Sacabat, es lo mismo que les cantan, el pim pam pum, que no quede ni un. Que son unos jóvenes, Sacabat es un ejemplo de jóvenes muy valientes que defienden el constitucionalismo. Además, hay que tener en cuenta que ellos además siempre dejan claro, no significa que sean ni de derechas ni de izquierdas, sino simplemente que defienden el constitucionalismo, y a lo mejor, no sé si opináis como yo, ahí está un poco la esperanza de que esto no vaya más. Bueno, además, es que claro, si va más allá, el próximo paso es que instalen la guillotina en la Plaza de Cataluña, o al paredón, que no se verá al paredón, ¿no? Es que sociológicamente es interesante. Sí. Es que sociológicamente yo creo que es interesante porque es el efecto péndulo. De tanta presión, y está yendo a la dirección contraria. El tema de la presión lingüística, los chavales jóvenes han reaccionado a lo contrario. Hay estadística que dice, oye, es que estamos hartos que nos impongan, hablamos como... Porque al final, hablar español empieza a ser un signo de libertad. Y de rebeldía. Y de rebeldía, porque es que mira, te doy un dato que es revelador. Después de años y años de invertir montones de dinero, de obligar a todos los profesores a adoctrinar y a utilizar el catalán, de la TV3 machacando todo el día, el porcentaje de jóvenes entre 18, 13 y 25 años, que se expresa normalmente en catalán, ha ido descendiendo. ¿Qué te parece? O sea, claro, el exceso es contraproducente. Claro, ¿no? y fíjate que aquí hay un dato muy interesante. Tenían un problema, y es que, claro, y lo pongo como ejemplo para que el conjunto de España piense que hay cosas que no se pueden repetir, ¿no? O sea, el nacionalismo catalán tiene 2 bases, el adoctrinamiento y la propaganda. El adoctrinamiento en la escuela y luego la propaganda a través de los medios de comunicación y de la cultura, subvencionada evidentemente. ¿Qué hacían los niños? ¿Qué hacían los niños? El Club Super 3, o sea, la cadena autonómica de la TV3. ¿Qué pasó? Que llega un momento que esos niños crecen un poquito y con la aparición de las plataformas se exilian en las plataformas. Por eso la obsesión ahora de que se aprobara, de que se hubiera el catalán en las plataformas. Bueno, Netflix ya... Pero ojo, que esto, fijaos si es grave lo que ha pasado en Navarra, que se va a emitir la cadena también para niños, infantil, en vasco, también para hacer su Euskal Herria, igual que... Sí. Pau, respecto especialmente al catalán, y ya para ir cerrando este encuentro, es también perjudicial para aquellas personas que, como yo, por ejemplo, que soy de Madrid, si me quiero ir a vivir a Cataluña, ¿cómo de difícil lo tendría si no se habla el catalán? Bueno, todo tipo, barreras. Si tienes niños, lo que explicabas tú, ¿verdad? Después te encontrarás con que vas a buscar un empleo, vas a hacer cualquier cosa, tienes que relacionarte con la administración, ir al hospital. Todos serían barreras lingüísticas. Entonces llegaría un momento que aburrida te irías. Claro, pero incluso aunque no sea con la administración, porque estás poniendo cafés y te señalan y te ponen en redes sociales. O sea, que es que no haces... persecución. Exacto, o sea, te sientes perseguido. Bueno, yo que tengo hijos, no sé vosotros si tenéis, sé que Pepe no, pues yo no los enviaría nunca a estudiar a Barcelona. Yo vivía en Toledo y mis hijos tenían que salir a estudiar a la universidad. Y pensé, oye, los abuelos, casa en Barcelona, les dan de comer, no tengo que pagar... Y no quise porque yo no quería que vivieran esa presión, ese ambiente. Y los mandé a Madrid, aunque suponía un coste más elevado económico para mí, pero para ellos, o sea, no tenía precio el pago de la libertad de Madrid a el acoso y a la opresión y al clima de tristeza, porque encima en Cataluña, oye, si por lo menos fueran felices, pero es que son unos tristes, Tienes que someter. Te pondré un ejemplo personal que desmonta toda la martingala esta nacionalista. Yo nací en 1945.
cuando murió el general, yo tenía 30 años. Por tanto, toda mi enseñanza primaria, secundaria, universitaria fue bajo la dictadura. Por supuesto, en castellano, todo, claro. Bien. Después terminé mi carrera y todavía pasaron 7 años más hasta que murió Franco. Y yo empecé pues, mi vida profesional, académica, tal, científica. Bien. En la escuela todo era castellano. La familia Vidal Quadras, que es catalana desde la prehistoria, en casa hablamos castellano, como muchas familias catalanas. El ambiente social era pues, mayoritariamente pues, el oficial, ¿no? ¿Por qué hablo catalán yo perfectamente? ¿Os dais cuenta? Sí, sí. Como no hace falta, No. no hace falta esa presión, esa obsesión, yo lo hablo perfectamente. Es más, llego al Parlamento de Cataluña en el año 1988, subo a la tribuna y tengo mi primera intervención y después los nacionalistas, ai, Aleix, quin català que parles, és que fa goig sentir-te, quin català més, escolta, coi, literari. Yo pensaba, bueno, lo he aprendido respirándolo. Sí, sí. Y no Fíjate lo te que ha digo. hecho falta O que te sea, lo... que no es verdad. Viviendo, esto es simplemente opresión, viviendo. tal. Yo lo respiraba como todos. Por ejemplo, pasaba lo contrario. Estábamos en clase en castellano. Salíamos al patio y hablábamos en catalán. Era el mundo al revés. Claro. Era el Y mundo al luego revés. vuestra vida aquí en Madrid, ¿cómo ha cambiado, Pau? Bueno, pues aquí en Madrid puedes trabajar en libertad. Yo me dedico al mundo de la cultura y, bueno, como dice Boadella, el 99% de la profesión está aquí porque en Cataluña no hay libertad. Y es cierto, no la hay. No la hay y encima los que nos oponemos no tenemos derecho a trabajar. O incluso, como me pasó a mí, la última cosa que hice allí, en el año 17, los actores me dejaron de hablar después del 1 de octubre. Todo porque les dije que en el grupo no pusieran, en el grupo de WhatsApp, no pusieran fotos ni dijeran nada, porque el grupo no era para eso. Entonces, claro, miraron mi Twitter y me enviaron un mensaje, claro, hemos visto tu Twitter y nos hemos sentido ofendidos. Porque, claro, yo estaba defendiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y estaba defendiendo la actuación también del Estado y estaba en contra de esa butifarrendum ilegal que estaban haciendo. Me retiraron la palabra. Yo era el director de la obra y los actores, una parte importante de ellos me retiraron la palabra. Esto es Cataluña, o sea, que nadie se lleve a engaños. Vuestra vida en Madrid, Pilar, Pepe. Bueno, yo llevo ya años en Madrid, entonces mi vida en Madrid es, bueno, pues como puede ser en cualquier otra ciudad donde hay libertad y donde no hay esta sensación de que tienes un gran hermano constante, ¿no? Que no sabes quién tienes al lado, porque es como un gran hermano, quien lleva lazo, no llevas lazo, allí es constantemente vigilados unos a otros. Los ciudadanos se han acostumbrado a vigilarse, aquí no, aquí afortunadamente no, pero por otra parte se siente dolor, se siente impotencia, se siente rabia. Yo cuando desde casa veía mi barrio, o sea, el Paseo de Gracia, Córcega, Rosellón, ¿os acordáis cuando las barricadas aquellas, todo? Oye, yo lloraba desde mi casa de ver esas calles que yo había caminado cada día para ir al colegio con mis libros, donde tuve mi primer novio, y decía, hostia, ¿cómo están ensuciando todos nuestros Son recuerdos una máquina de de destrucción? Total. Y entonces, pues también, o sea, se vive muy bien, pero con mucha rabia de ver a dónde están llevando nuestra... Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno se oponen. Sí. La ampliación del aeropuerto Se oponen. El World Sí, el Mobile World. Es que no pueden abrirse. O sea, todo lo que sea oxígeno. Apertura, no quieren. pueden. Provincianismo, Y provincianismo. quieren Claro. que Cataluña se empobrezca. Total. Porque todo aquello que puede crear empleo, riqueza, se oponen a todo. Quieren ser ellos los únicos que puedan, mira, si quieres un empleo te lo doy yo, pero a cambio tienes que comulgar con lo que yo te diga. Pepe, No. tu vivencia en Madrid. Vivir en Madrid, Sí. yo es que estoy demasiado condicionado. Para mí, vivir en una ciudad normal es extraordinario. ¿Sabes? Quiero decir, porque al final, una ciudad normal, que me refiero, acogedora, abierta,
nadie te pregunta de dónde vienes, ni lo que piensas, Ni lo que piensas. no tienes esa presión simbólica, que lo de los lazos no es que lo lleves, es que señalan al que no lo lleva, es como el nazismo, ¿eh? O sea, es al contrario. Digo, para mí, yo hace 2 años y medio largos que estoy aquí, y también es cierto que, claro, ir por la calle y que nadie te insulte, Alejo, Hombre, es un detalle, vamos, que a mí me parece fabuloso. Que tiren Ahora- piedras. Porque a lo mejor lo que... Sí, correcto, pasa, correcto. pasa A mayores. la agresión física. Sí, sí. No, nada, simplemente quería comentar, ¿no?, que lo que han conseguido, lo que están consiguiendo, como ha explicado Alejo, con todas estas renuncias, es que van a convertir la región de Cataluña en la Venezuela del Mediterráneo. Ujú. Es que es lo que va a ser, no va a ser otra cosa. Y hay, creo que una frase que lo define muy bien, que es de los amigos de Dolça Catalunya: el nacionalismo es anticatalán porque destruye Cataluña. Claro. Y yo creo que es que poco más hay que decir. Yo tengo que hacer un apunte, ¿eh? Es que en Cataluña y en Barcelona tenemos una doble pinza populista. Separatismo y Ada Colau. Que también es separatista. Aunque Hombre, por supuesto. Sí, sí. Por Bueno, supuesto. pues muchas gracias por venir a la redacción del debate. Como os he dicho al comienzo, sois siempre bienvenidos, Muchas como gracias. españoles y como catalanes. Muchas gracias a los 4 por haber Ya acudido. sabes que no hay nadie más español con catalán. Por Ahí está. supuesto que sí. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Fantástico.